Muy calientes en Lima, pero también tenemos noticias calientes para ustedes. Antes de todo eso, tenemos que cumplir con los auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y vamos a hablar del triunfo de Nayib Bukele, reelegido como presidente de El Salvador. ¿Por qué esto es importante para América Latina? ¿Qué relación tiene con el Perú? Escuchemos en su discurso de triunfo al propio Nayib Bukele. Adelante. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia, que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que ustedes, algunos de ustedes lo vieron, nosotros los admiramos tanto a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito. El poder del ejemplo. Es bien interesante este discurso, es sumamente preparado con una coreografía, si ustedes ven, especial, ¿no? Las luces, el palacio, la iluminación, el juego de cámaras, los drones, los planos de atrás, de adelante. El señor Bukele ha sido publicista, a eso dedicó su vida, que es muy joven, pero y era el publicista además del Frente de Liberación Farabundo Martí, de la izquierda más izquierda que hay, ¿no es cierto?, en El Salvador. Pero es un magnífico demagogo. Es impresionante la calidad de su narrativa. Nos tienen miedo porque podemos ser un ejemplo. Y vaya que son un ejemplo. Ahora, antes de contarles más, les voy a recomendar esta serie. Radio Ambulante es un podcast que se emite desde los Estados Unidos y que trae noticias de América Latina. Y tienen un producto nuevo que se llama Central, y han hecho una serie, ahí van a poner series, Bukele, el Señor de los Sueños. Son 6 capítulos sobre El Salvador. Si usted no sabe nada sobre El Salvador y quiere saber algo, les recomiendo muchísimo esta serie para que puedan hablar con un poco de propiedad. Y mucho de lo que les voy a contar sale del conocimiento que tengo de esa serie, por supuesto, y de leer el timeline en X de el señor Bukele. Que
hace creer a la población que no le importa lo que digan desde fuera, pero su timeline está básicamente dedicado a lo que dicen afuera de él. Y lo que necesita es ese apoyo internacional que definitivamente no llega. Bukele se hace del poder hoy de manera casi omnímoda. Después de esta elección, en una reforma electoral, además, que favorece a su partido, ha logrado 58 escaños de 60 escaños en un Congreso unicameral. Y él ha sido elegido con 85% de la votación, por lo menos es lo que dice el Tribunal Electoral. ¿Cómo ha sido esto posible? Porque Bukele es el presidente más popular de las Américas y tal vez del mundo, dado que resuelve un problema muy serio de la vida cotidiana de los salvadoreños, que es la violencia de las pandillas, de las maras. Es decir, esta violencia que extorsiona, que secuestra, que asesina, que mata, en el día a día de la vida cotidiana de la gente más pobre de El Salvador, esa violencia se detiene. El pueblo se la atribuye a Bukele y Bukele viola la Constitución para ser reelegido. No es tan fácil violar la Constitución para ser reelegido. Y por eso se le compara con Alberto Fujimori, digamos, un pionero en la materia, pero hay que decir que Bukele es Fujimori en esteroides. ¿Por qué? Porque Bukele no necesita dar un golpe de Estado. Lo que necesitaba era reducir el número de asesinatos en El Salvador, que se venían reduciendo. Y logra, una vez que se hace de la presidencia, llegar a acuerdos secretos con los líderes de las maras, darles facilidades en las cárceles, permitirles la salida de El Salvador, en fin, para que bajen el crimen. Después de un tiempo, y habiendo ya debilitado la estructura de las pandillas, hay una traición. Y hay un fin de semana sangriento hace 2 años en El Salvador, o 2 y medio, donde se matan a 76 personas en un fin de semana. En ese momento, Bukele declara el estado de excepción. Y con ese estado de excepción, detiene aproximadamente a 70.000 personas. Es como si en el Perú, para que ustedes vean el tamaño de El Salvador, que es 6 millones de personas, y el tamaño de El Salvador geográfico es, digamos, Lima e Ica, ¿ok? Es como si en el Perú metieran presas a 500.000 personas. Más o menos esa es la magnitud. Sin importar si son inocentes o culpables. Y les imputan delitos, digamos, genéricos. Asociación a una mara. Pero ¿qué delito he cometido? ¿Matado, extorsionado? No, para adentro. Y te ponen 10, 20, 30 años. A algunos de ustedes les debe parecer estupendo. El problema es que dentro de esos 70.000, el propio gobierno reconoce que hay 7.000 inocentes. Y el inocente tiene padre, tiene madre, tiene hijos, tiene hermanos, tiene primos, tiene amigos. Y tienes a un contingente humano que sufre una prisión injusta y que muchas veces es torturado y que puede terminar convirtiéndose en parte de la pandilla para poder sobrevivir en condiciones de cárcel. Ese es el problema futuro que enfrenta El Salvador. Hoy la gente puede salir de su casa, no teme a la muerte, está tranquila, está contenta, y ese cambio en el estilo de vida de una población muy, muy golpeada por niveles de violencia brutales y salvajes, claro, se expresa en una votación de 85%. Pero les contaba que Bukele tenía prohibido postular. ¿Cómo hizo? Bueno, lo primero que hizo cuando ya pudo controlar 2/3 del Congreso, porque al principio no lo tuvo, pero cuando lo pudo controlar, fue destituir al fiscal general. Luego, cambiar la composición de la Corte Suprema a través del Congreso y cambiar la composición de la Sala Constitucional, una especie de tribunal constitucional dentro de la Corte Suprema. De esa manera pudo lograr una interpretación de la Constitución que le permitía postular. Miren ustedes qué avesado. La Constitución de El Salvador es de 1983
Ellos, como nosotros en el Perú, han tenido aproximadamente 12 o 13 constituciones. Muy bien. Todas sus constituciones han prohibido la reelección, desde siempre, desde el siglo XIX. Muy bien. Pues la constitución vigente tiene 6 artículos que prohíben la reelección presidencial. 6. Y uno en el que dice que el candidato a la presidencia no puede haber ejercido la presidencia 6 meses antes. Y eso se refiere a alguien que ha ejercido la presidencia en una situación absolutamente transitoria, ¿verdad? Pero no, ese articulito encontró la llave mágica para que el Tribunal Constitucional, o sea, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, controlada por miembros puestos por Bukele, dijeran que Bukele sí podía postular. Y lo único que tenía que hacer era dejar la presidencia 6 meses antes. Cosa que él no hace tampoco, ¿ah? Nombra a su secretaria personal como encargada de la presidencia, pero él sigue viviendo en Palacio de Gobierno, tiene escolta, seguridad, da discursos, hace campaña exactamente igual. Y así lo reeligen con 85% de los votos. Y tiene un Congreso que tiene 58 miembros, de 60 que son de su partido. Y tiene el control de la Fiscalía, el control de la Corte Suprema, el control del Tribunal Constitucional y arremetidas contra la prensa que no es adicta a Bukele. ¿Eso es democracia? Bueno, él cree que sí, él cree que sí. Él dice que allá ellos, afuera, en otros países, que no respetan ni su propia democracia. Él ha sido elegido por el pueblo. Pero hay que recordarlo, como recordamos luego con Fujimori, que este bienestar tiene un costo. En el Perú el costo no fue tan grande. Hay que decir que Alberto Fujimori metió a prisión, en un sistema de excepción, más o menos a 1.000 inocentes, de los cuales más de 500 él mismo indultó. Más de 500 los indulta el propio Fujimori. Luego hay un paquete con Paniagua y otro paquete de indultados con Toledo. El gobierno de El Salvador reconoce que hay errores y que hay más de 7.000 inocentes presos. Pero no va a cambiar nada, porque está en un régimen de excepción que nadie sabe cuándo va a durar, porque la opacidad y la falta de transparencia es total. Es muy interesante a todos los políticos peruanos que quieren emular a Bukele, que tengan cuidado. Pero nosotros ya sabemos cómo termina la historia de Fujimori. En Salvador todavía no saben eso, tal vez algún día no muy lejano se enteren. Tenemos también, por supuesto, el entusiasmo de la Cancillería peruana, que antes de que se proclamara oficialmente el triunfo de Bukele, ya estaba mandando este tuit, por favor. El Perú felicita al presidente electo de la República de El Salvador, Nayib Bukele, por su importante triunfo en las elecciones celebradas hoy y reafirma la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países. Miren, salvo que Dina quiera pegarse un poquito, ¿no es cierto?, al presidente más popular de América Latina, a ver si le chorrea algo, no entendemos esta velocidad y este importante triunfo, unas elecciones en las cuales, por reforma electoral, terminas controlando el Congreso de la República. Las elecciones han sido limpias, ¿ah? No hay ningún fraude. Sí, es la expresión de la voluntad del pueblo salvadoreño. Pero estás dándole todo el poder a una sola persona. Estados Unidos, que tuvo una posición muy crítica de lo que estaba pasando en El Salvador, hace unos meses cambió completamente su posición. El especialista Farid Cajat nos ha explicado que esto se debe a que El Salvador es un exportador de personas y hay una política contra la migración latinoamericana en este momento en los Estados Unidos muy fuerte que los republicanos pues sostienen como bandera. El hecho es que las políticas de represión del crimen en El Salvador han hecho que la migración a los Estados Unidos disminuya. Por lo tanto, entre la democracia y el problema migratorio, Brian Nichols ha decidido que mejor es aguantarse, ¿no?, los problemas democráticos de Bukele y felicitarlo. Miren ustedes la bendición de los Estados Unidos para Nayib Bukele.
Esperamos trabajar, este es el secretario de Estado de los Estados Unidos, esperamos trabajar con el presidente electo Bukele y el vicepresidente electo Ulloa, luego de su toma de posesión en junio. Queda mucho por hacer en materia de prosperidad económica inclusiva, Estado de Derecho, gestión humana de la migración y otras áreas críticas. Bendito, bendito sea Bukele por los Estados Unidos. Y ya está. Y se acabó el problema. Sin embargo, hay un problema. Y de nuevo, construir una cárcel para 40.000 personas en un país de 6 millones de habitantes, llenar esa cárcel y cerrar la puerta no te va a resolver el problema a largo plazo. A lo más puedes convertir a 7.000 inocentes en parte de las maras. A lo más. El Salvador está contento porque su vida cotidiana ha mejorado. Y la forma democrática de gobierno sí sirve, porque se puede hacer lo mismo en democracia, sin entregarle todo el poder a Bukele. Bukele plantea en su discurso, como hace todo demagogo, una falacia. El que no está conmigo quiere que los salvadoreños mueran. El que no hace las cosas como yo las hago quiere que todos estemos muertos. Hay otros caminos. Esa dicotomía no existe en el mundo democrático. Puedes perseguir el delito, puedes meter a la gente presa, sin torturarla, sin esperar que muera en la cárcel, con algún mínimo, ¿no es cierto?, de debido proceso, y evitarte miles de encarcelados que no tienen nada que ver con el crimen y el delito. Pero para eso Bukele no tiene tiempo, tampoco para contestar preguntas de la prensa internacional. Alguien como Bukele es exactamente lo que no necesitamos por una razón muy sencilla, porque ya lo tuvimos y ya sabemos cómo acaba. Acaba mal. Muy bien, vamos a la pausa Samsung. Vamos a la pausa Samsung que nos toca en este momento. La barrera del idioma siempre ha sido un impedimento para comunicarnos con facilidad. Ahora esto ya no es un problema. ¿Quieres saber por qué? A continuación, veamos un video con la respuesta. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. ฉันอยู่ที่ประตู6สวมเสื้อสีเทา ได้ครับ เดี๋ยวผมไปรับอีก2 นาที Te recogeré en 2 minutos. Obtén los nuevos Galaxy S24 Series potenciados con Galaxy AI. Encuéntralos hoy en la tienda de tu preferencia. No esperes más. Y curiosamente, el Perú y El Salvador, ambos, están en el mismo puesto, digamos, en la misma clasificación que hace The Economist, la prestigiosa revista, sobre las democracias. No somos democracias con problemas, no, ni fallidas. Somos regímenes híbridos, ambos, El Salvador y el Perú. Regímenes híbridos. El Perú puede caer un poco más, porque la única cosa que teníamos bien evaluada era la capacidad del Estado para hacer elecciones libres, justas, transparentes. Con todos los ataques del Congreso al Jurado Nacional de Elecciones, es posible que sigamos descendiendo aún más de la manito del Salvador. Estamos en el mismo lugar. Así que en eso tiene razón Bukele, no podemos exigir democracia, el Estado peruano no podía exigir democracia, ni le exige, al contrario, saluda a Bukele, porque en este país tenemos serios problemas respecto de la forma democrática de gobierno. Un Congreso que tiene capturado el Tribunal Constitucional, que ha capturado la Defensoría del Pueblo para que sea inoperativa, ¿no es cierto?, que se alía con la Fiscal de la Nación para tumbarse la Junta Nacional de Justicia, que hostiliza al Jurado Nacional de Elecciones, que tiene un pacto de facto con la presidenta. Bueno, no hay separación de poderes igual. Pero ¿qué tiene que haber para que haya democracia, sobre todas las cosas? Vigencia de los derechos humanos. Y sobre esos, la capacidad de fiscalización que tiene la prensa frente al poder. Y la libertad de expresión está bajo amenaza hoy.
y amenazas muy concretas. El tema de Carlos Tobar Carlín, caricaturista de la República, es un tema que pone de nuevo sobre la mesa la capacidad del Estado de tolerar la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Ya ayer, por favor, con el titular, varias organizaciones, el Consejo de la Prensa Peruana, la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas y el Instituto Prensa y Sociedad, han pedido a la policía desistir de acciones contra Carlos Carlín, porque Carlos Carlín ha recibido una carta notarial, igual que el diario La República, diciendo que o se rectifica en 48 horas o inmediatamente lo demandan por difamación. ¿Qué cosa puede rectificar en una caricatura que no tiene error? Error no tiene. ¿Ustedes creen que tiene error? No, no tiene ningún error. ¿Hay policías corruptos? Sí. ¿Hay delincuentes que se disfrazan de policías? Sí. Y hay policías honestos también. ¿Cuál es el error? No hay error. Hay agravio, es lo que dice la Constitución, error o agravio. Pero ¿cuál es el agravio? ¿Cuál es el agravio? ¿Decir que hay policías que cometen delitos? ¿Eso es agravio? ¿O eso es información pura y dura? Ahí no hay ningún agravio. Lo que sí hay por parte del comandante general de la policía, el señor Sanabria, es una hostilización a periodistas que están ejerciendo su trabajo libremente. Y como van a persistir en esto, deberíamos tener la opinión, siquiera la opinión, del primer ministro, del ministro del Interior o de la presidenta de la República. Ayer ha habido una conferencia de prensa donde se ha hablado de la inseguridad ciudadana, ¿de qué se ha hablado ayer? De declarar estado de emergencia en la libertad, de un proyecto de jueces sin rostros que sí, están evaluando, pero los problemas de libertad de expresión en el Perú, ni una palabra, no hay ningún problema. Con la policía, con el jefe de la policía amenazando directamente a un medio y a su periodista. Esta nota que he seleccionado para ustedes, perdón, tenemos un tuit de Transparencia también, diciendo las autoridades que ejercen el poder público están obligadas a respetar la libertad de expresión y a ser tolerantes frente a la crítica y el disenso. Por ello exhortamos a la policía a que desista de su intención de querellar a la República. Y la nota que viene a continuación la he seleccionado porque no es una nota de la República, sino es una nota de El Comercio. Régimen disciplinario PNP. 9.000 policías cometieron faltas muy graves en los últimos 6 años. A ver, ni siquiera es de la República. Podría llenar la pantalla de todos los casos que reportamos sistemáticamente de graves faltas disciplinarias en la Policía Nacional. No solamente la Policía Nacional, el Ejército, por supuesto. Hay un caso de robo de combustible en el Pentagonito denunciado este fin de semana en Panorama, que es un escándalo porque tiene hasta videos de cómo sifoneaban la gasolina de vehículos del ejército, se la llevaban en galoneras, la guardaban en la oficina del jefe y el jefe se la vendía a los demás oficiales. Como 300 galones al mes era el negocito. Lamentablemente, en instituciones jerárquicas, con uniformados, sí, pues tenemos corrupción. Y hay que luchar contra eso. Y hay que denunciarlo una y otra vez. Perseguir a quien lo denuncia es un acto de violación de la libertad de expresión, que si continúa debería ser denunciado no solamente en el Perú, sino en foros internacionales. La policía no puede establecer un mecanismo de censura sobre las expresiones que no tienen error y que no son agraviantes porque son noticia. Y la noticia, los hechos, no agravian, son hechos. La policía tiene conductas delincuenciales, sí. Acaban de verlo. 9.000 policías. ¿Qué nos indica eso? Que hay un problema en la formación del policía, que hay un problema de moral de la policía que tendría que ser atacado para que los policías no se corrompan en una esquina pidiendo plata a los automovilistas, para que los policías
no se corrompan integrando bandas de crimen organizado, para que los policías no le entreguen armas, ¿no es cierto?, a los delincuentes, para que no salgan armas del Perú a equipar bandas delincuenciales fuera del Perú. De eso debería estarse preocupando el comandante general de la policía, no de perseguir a caricaturistas que en este momento ya tienen apoyo internacional, porque el escándalo ha salido por nuestras fronteras y ha llegado a todas partes. En el Perú se persigue a un caricaturista que hace un editorial que obliga a la gente a pensar, a desarrollar pensamiento crítico por sus ideas. Y Dina Boluarte, Alberto Tarola y el ministro del Interior, ni una palabra. A estas alturas, han pasado varios días, ni una palabra. Esperemos ver ese juicio de difamación, porque ya la noticia sí daría la vuelta al mundo. Se concretaría la amenaza, la hostilización a alguien que utiliza sus lápices y sus colores para enseñarnos un punto de vista de nuestro mundo, un punto de vista que tiene acogida porque tiene valor. Vamos a ver qué pasa. Pero que no pase un día más sin que cese esta, hasta que no cese esta amenaza, creo que no vamos a parar. No debería pasar un día más sin que alguno de los altos funcionarios del Estado explique por qué se viola la libertad de expresión de esta manera en el Perú. No es el único caso que contra la República hay varios. Yo también soy uno. Pero hablemos hoy de Carlos Tobar, porque creo que ese es el asunto más grave que hay entre manos en este momento. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar, como siempre, a nuestros auspiciadores y comenzamos con Prestamipe. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir el programa. Es gratis, compártanlo y así llega a muchísima más gente. Hasta mañana.